noches, amados amigos y hermanos presentes y radioyentes aquí en Guayaquil, Ecuador. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra profética y ver este misterio, el misterio del séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo. Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 25, versos 36 al 40, y también capítulo 8, verso 1 de Apocalipsis, y dice así la Escritura en San Mateo 24, 36 en adelante. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahora Apocalipsis capítulo 8 y verso 1 dice de la siguiente manera: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El séptimo sello, la segunda venida de Cristo. Pueden tomar asiento los que están de pie. La segunda venida de Cristo es el misterio más grande de toda la Biblia. Este misterio ha estado en la mente de Dios toda la eternidad, y ese misterio sería revelado a los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo en el día postrero, para darle la fe, para ser transformados y raptados en el tiempo final. Cristo preguntó en una ocasión en San Lucas capítulo 18, verso 8, dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Para la venida del Hijo del Hombre, para el tiempo final, que es el día postrero o día del Señor, hallará fe en la tierra, o sucederá como en la primera venida de Cristo, como en la primera venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, que vino en el cumplimiento de las promesas divinas de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo, y la religión hebrea con sus grandes líderes religiosos no pudieron creer en Jesús como el Mesías prometido para el pueblo hebreo, como el Rey de Israel. Pasará nuevamente lo mismo en la segunda venida de Cristo. El pueblo hebreo, vean ustedes, por miles de años estuvo recibiendo las profecías de la venida del Mesías por medio de los profetas que Dios envió. Por ejemplo, tenemos al profeta Zacarías, que nos habla acerca de cómo Dios le habló al pueblo hebreo, porque Dios solamente tiene una forma para hablarle a su pueblo, y vamos a ver cuál es esta forma. Dice Zacarías capítulo 7, verso 12 en adelante: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora, como Dios por medio de su espíritu le hablaba al pueblo hebreo, dice por medio de los profetas primeros.
Esa es la forma en que Dios ha hablado a los seres humanos todo el tiempo. Vean ustedes también lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 1 y versos 1 al 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, vean, por medio de los profetas habló a los padres en muchas ocasiones y en muchas maneras. Ahora dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios ha hablado por medio de los profetas en muchas ocasiones y en muchas formas, y luego dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ya han transcurrido 2000 años desde que Dios habló por medio de Jesús al pueblo hebreo. ¿Y por qué San Pablo dice que era en los postreros días el tiempo en donde Jesucristo estaba en la tierra y Dios estaba hablando por medio de él? Porque los postreros días delante de Dios para los seres humanos son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Nos dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y dice que es algo que no podemos nosotros ignorar, porque si ignoramos este misterio no vamos a comprender lo que son los días postreros, y vamos a pensar que San Pedro y San Pablo se equivocaron cuando hablaron de los días postreros como los días en donde Jesucristo estaba en su ministerio aquí en la tierra. Pero San Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 3 verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí tienen ustedes el por qué San Pedro y San Pablo podían decir que Dios estaba hablando por medio de Jesucristo en los postreros días, y han transcurrido 2000 años y podemos decir todavía que aquellos eran los postreros días, y estos que vivimos también son los postreros días, porque los postreros días delante de Dios son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Dice el apóstol San Pablo que Jesucristo es el que subió y es el que dio dones a los hombres, y él colocó en su cuerpo, o sea, en su iglesia, colocó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso está en Efesios capítulo 4. Y eso lo hizo Dios así, capítulo 4, verso 11 en adelante. ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para llevar a la perfección su cuerpo místico de creyentes, o sea, su iglesia, la cual nació el día de Pentecostés y ha ido creciendo a medida que van siendo llamados y juntados los escogidos de Dios, de etapa en etapa, de edad en edad, hasta llegar en este día postrero, en este tiempo final, a la etapa más gloriosa de la iglesia de Jesucristo, que es la edad o etapa de oro, que es la edad de la piedra angular, en donde Jesucristo dice en San Mateo capítulo 24 verso 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Sus escogidos de entre los gentiles son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales de etapa en etapa han estado siendo llamados y juntados en el cuerpo místico de Jesucristo. Y para este tiempo final tenemos la promesa que los últimos escogidos de Dios serán llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Y cuando se complete ese número de los escogidos de Dios del día postrero y estén colocados en el cuerpo místico de Cristo, ha entrado la plenitud de los gentiles. Y luego los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y luego Dios tratará con el pueblo hebreo, le abrirá los ojos y van a llorar, se van a lamentar por haber pasado por alto la primera venida de Cristo. Ellos verán la segunda venida de Cristo
y después comprenderán lo que fue la primera venida de Cristo. Ahora nosotros, luego de ser transformados y raptados, iremos a la cena de las bodas del Cordero. Así como el profeta Elías fue raptado o llevado en un carro de fuego o platillo volador, nosotros seremos raptados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Por eso ustedes pueden ver que en la América Latina y el Caribe están apareciendo muchos platillos voladores. Esos platillos voladores tienen que ver con los escogidos de Dios que van a ser trasladados a la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo, a la cena de las bodas del Cordero. En uno de ellos se fue el profeta Elías y también el profeta Enoc. Ahora vean ustedes, en el monte de la transfiguración estaban vivos allí Moisés y Elías. Estaban en sus cuerpos teofánicos. Ahora, cuando Dios promete la venida de Elías, vean ustedes, luego de Elías Tisbita fue Eliseo, ese fue el segundo Elías, fue el Espíritu de Dios en el profeta Eliseo, operando el ministerio de Elías. La tercera ocasión, cuando vino Elías, el velo de carne se llamaba ¿cómo? Juan el Bautista. En él estaba el Espíritu de Dios operando el ministerio de Elías por tercera ocasión. Y vamos a ver lo que Jesucristo dice acerca de Juan el Bautista. Sigue diciendo, y si queréis de recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y se llamaba ¿cómo? Juan. ¿Vieron el misterio de Juan el Bautista siendo Elías? Es que estaba en él el Espíritu de Dios, que es el que tiene y da y opera ministerios. Y estaba en Juan el Bautista operando el ministerio del profeta Elías por tercera ocasión. Y para el día postrero, vean ustedes cómo obtenemos ese conocimiento, ese entendimiento de que cuando Dios promete la venida de un profeta que ya había venido en el pasado, es el Espíritu de Dios en otro hombre operando aquel ministerio que había operado en aquel profeta del pasado. Ahora Juan el Bautista, siendo el Elías de aquel tiempo, vino preparándole el camino al Señor, preparándole el camino al Mesías en su primera venida. Y por eso los discípulos le preguntan, ¿no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y entonces Jesús le habló acerca de Juan el Bautista, porque estaba allí el Mesías y los escribas decían, no puede ser Jesús el Mesías porque Elías tiene que venir primero. Pero allí estaba también Elías, que era Juan el Bautista. Y para este tiempo final tenemos la promesa de la segunda venida de Cristo. Tenemos la promesa de la apertura del séptimo sello. Y así como Dios envió un precursor para la primera venida de Cristo para preparar el camino del Señor, para este tiempo final Dios ha enviado un precursor, el precursor de la segunda venida de Cristo, el Elías que estaría preparándole el camino al Señor en este tiempo final. Y si ustedes lo quieren recibir, el reverendo William Marion Branham es aquel Elías que habría de venir precursando la segunda venida de Cristo. Y ya se fue, vino, estuvo en Norteamérica, trajo el mensaje que prepara al pueblo, que le da a conocer al pueblo cómo el Mesías ha de venir, cómo ha de cumplirse la segunda venida de Cristo. Porque cuando Dios promete que va a enviar un profeta, vean ustedes, lo que envía es el Espíritu de Dios manifestado en un hombre, operando aquel ministerio que había operado en aquel profeta del pasado. Y ahora hemos visto a Elías en su cuarta manifestación, precursando la segunda venida de Cristo. Es el reverendo William Marion Branham de Norteamérica. Y luego, para este tiempo final, Jesucristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Su ángel mensajero es el último profeta mensajero que Jesucristo enviaría a este planeta Tierra. Ese es el profeta mensajero de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo, revelando los misterios de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, en el tiempo
señalado como el día postrero o día del Señor para el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Para este tiempo es que la trompeta de Dios o gran voz de trompeta está prometida para sonar, y cuando una trompeta suena, tiene un mensaje. Si usted escucha a una persona sonando una trompeta y no da ningún mensaje, ese no es un buen músico, ese no sabe nada de música. Ahora, ¿creen ustedes que Cristo sabe de la música celestial? Él sabe lo que tiene que sonar, lo que tiene que dar a conocer en este tiempo final. Y esa trompeta final lo que estará dándonos a conocer es el misterio más grande de todos los misterios del cielo y de la tierra también. El misterio de la segunda venida de Cristo. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el libro de citas en español, página 47. Dice acerca de esa trompeta y de la resurrección, dice: y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no impediremos a los que duermen, esos preciosos que sellaron su testimonio con su sangre. Esto es durante esas persecuciones en que mataron a los cristianos. Dice: no impediremos a los que duermen, porque sonará la trompeta. Algo acontecerá. Ese algo evangélico sonará, el anuncio de su venida. Ahora vean ustedes lo que es esa trompeta final o gran voz de trompeta. Es el mensaje del evangelio del reino revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Ese misterio es el misterio más grande de los cielos y de la tierra. Dice en la página 130 de este libro de citas, son citas de mensajes predicados por el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham. Dice en la página 130, párrafo 1164, recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la secta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Sonará, o sea, tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahora podemos ver que el misterio del séptimo sello, el cual cuando fue abierto en el cielo, causó silencio como por media hora. El misterio de la segunda venida de Cristo, Cristo dijo que nadie lo conocía, ni aun los ángeles en el cielo. Y cuando es abierto este misterio del séptimo sello, es abierto el misterio en el cielo de la segunda venida de Cristo. Pero hubo silencio para que así el diablo no supiera, no conociera el misterio de la segunda venida de Cristo y no pudiera interrumpir el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Hubo silencio en el cielo por casi media hora. Todos supieron en el cielo el misterio de la segunda venida de Cristo, pero todos guardaron silencio. Silencio en el cielo por casi media hora del cielo, que para los seres humanos significa unos cuantos años, 20 años y algo, porque un día es como 1000 años, una hora son 41 años con unos 10 meses, y en media hora es unos 20 años con 8 meses. Así es que podemos ver que en el cielo causó silencio por media hora aproximadamente la apertura de ese misterio, la apertura del séptimo sello, la apertura de la segunda venida de Cristo. Pero a la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra, el misterio de la segunda venida de Cristo será revelado por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, el cual viene en el día postrero con
el mensaje de la gran voz de trompeta, con el mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. En ese ángel mensajero viene Jesucristo en el día postrero manifestado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y la única forma en que los seres humanos podrán conocer el misterio de la segunda venida de Cristo es recibiendo al enviado de Jesucristo. A Jesucristo en una ocasión le dijeron: ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Él les dijo: que creáis en el que Dios ha enviado. Y ahora Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, las cuales giran alrededor de la segunda venida de Cristo para el día postrero. Estas cosas solamente pueden ser conocidas a través de la revelación que Jesucristo, el Espíritu Santo, estará dándonos en este tiempo final a través de ese profeta mensajero, de ese ángel mensajero que Jesucristo dice que envía para dar testimonio de todas estas cosas. Y así es como el misterio del séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, será dado a conocer, abierto a cada uno de nosotros en este tiempo final. Y podremos ver la venida de Elías por quinta ocasión como uno de los dos olivos, y al ver la venida de Elías por quinta ocasión, no vamos a estar buscando literalmente al profeta Elías, el cual se fue en un carro de fuego. Dijo el precursor de la segunda venida de Cristo en el mensaje de los sellos en español, página 399, cuando le hicieron la pregunta siguiente acerca de Elías, el Elías que le predicará al pueblo hebreo. Le preguntan: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Él, en parte de la contestación que dio aquí, dice: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu, porque allá, cuando Elías ya había subido, o sea, se había ido en el platillo volador o carro de fuego, cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Ahora vean cómo el profeta, que viene como uno de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4, para predicarle al pueblo hebreo, será un hombre de este tiempo ungido con el mismo espíritu que estaba en el profeta Elías. Será un hombre ungido con el espíritu de Dios, operando el ministerio del profeta Elías, operándolo por quinta ocasión. Ese es uno de los dos olivos. El otro de los dos olivos es el profeta Moisés. Y será un hombre de este tiempo en el cual estará el mismo espíritu que estuvo en el profeta Moisés, el espíritu de Dios, operando el ministerio del profeta Elías. Y el ministerio del profeta Elías era un ministerio dispensacional, el cual trajo el mensaje de la dispensación del reino, que fue el mensaje del evangelio de la ley, o sea, el mensaje de la ley. Y el pueblo hebreo va a ser el pasado de la dispensación de la ley a la dispensación del reino. Por consiguiente, necesita que venga nuevamente el ministerio del profeta Elías, y vendrá en otro hombre. Y esa será la segunda ocasión en que el ministerio de Moisés estará manifestado en el planeta Tierra. Ahora podemos ver este misterio
de los profetas que Dios ha prometido enviar para el día postrero. Será el Espíritu de Dios en otro hombre, operando aquellos ministerios que operó en Elías y en Moisés. También tenemos la promesa de la manifestación del Hijo del Hombre, de Jesucristo, que será la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo en un hombre del tiempo presente, en el cual estará manifestado y a través del cual estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese profeta es el ángel del Señor Jesucristo, el cual es un profeta enviado del cielo, del paraíso, de la sexta dimensión, para estar en medio del pueblo de Dios en carne humana, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y en él estará Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado, revelado, manifestándose en medio de su pueblo y hablándose por medio de ese profeta. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Ahora hemos visto el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Misterio que está prometido para ser revelado a su iglesia por el ángel del Señor Jesucristo. En el mensaje del ángel del Señor Jesucristo es que la iglesia del Señor Jesucristo obtendrá el conocimiento del séptimo sello abierto, o sea, de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en donde Dios estará manifestado en esta tierra, dándonos a conocer todos estos misterios por medio de su ángel mensajero. Profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios. A él oiréis, o a él oíd. Esto se cumplió parcialmente en los profetas del Antiguo Testamento, luego en Jesucristo en toda su plenitud, luego en los apóstoles parcialmente y en los 7 ángeles mensajeros, y para este tiempo final será cumplido nuevamente en el ángel del Señor Jesucristo, para así nosotros obtener esta bendición prometida para este tiempo final, en donde Dios estará colocando su palabra en la boca de ese profeta, llamado su ángel mensajero. Y él estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Estará hablándonos todas estas cosas que Dios le da para que las hable a su pueblo en este tiempo final. Y por cuanto toda persona tiene libre albedrío, queda de parte de las personas el recibir su mensaje o el rechazar su mensaje. Hemos visto la bendición que hay para los que reciben la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero, ¿qué dice para aquellos que no escucharán? Mas a cualquiera que no oyere lo que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que no es un asunto de que la persona dice yo no quiero escuchar y no voy a tener ninguna consecuencia. Es mejor que sea humilde y diga: Señor, háblame en este tiempo. Yo quiero comprender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Yo te amo y yo sé que tú me amas. Por lo tanto, háblame directamente al corazón en la forma que tú has prometido hablarle a tu pueblo en este tiempo y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, por medio de tu ángel mensajero. Háblame por medio de tu ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder y abre mi entendimiento y mi corazón para entender y creer todo lo que tú estés hablando por medio de tu ángel mensajero. Y así Dios le ayudará a usted, le abrirá el entendimiento y usted comprenderá todas estas cosas y usted será la persona que reciba la bendición de Dios. Y los que rechazaron, allá que se las arreglen
con el Señor cuando Dios le pida cuenta. En Apocalipsis capítulo 22 y verso 12, Jesucristo dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ven? Que Jesucristo va a recompensar a cada uno según sea su obra. Así es que queremos que todos recibamos las bendiciones de Dios y obtengamos el conocimiento de todas estas cosas que están prometidas para suceder en este tiempo final. Y estemos así preparados para ser transformados y obtener la inmortalidad prometida para este tiempo final. Y los muertos en Cristo obtendrán también la inmortalidad resucitando en un cuerpo eterno. Y nosotros siendo transformados. Y después nos iremos a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para eso es su venida en este tiempo final. Para eso está prometida la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Viene a buscar a sus escogidos para llevarlos a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Y por eso Jesucristo envía su ángel mensajero para darnos testimonio de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de todas estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio del séptimo sello, o sea, de la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Que Dios les ayude y les abra plenamente el entendimiento para comprender todas estas cosas y recibir así las bendiciones que Jesucristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche maravillosa, llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Buenas noches. Con nosotros el reverendo Carlos Oliva para continuar. El reverendo Oliva estará dándoles las direcciones y teléfonos a los cuales podrán llamar o escribir cada uno de ustedes, amables radioyentes y los aquí presentes. También hay literatura a la parte de afuera para todos los que están aquí presentes. Dejo con ustedes al reverendo Carlos Oliva para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.